presión de vapor de una solución respecto a la del solvente puro. Eso es lo que hace una expresión matemática para poder determinar esa variación. Matemáticamente queda representada de esta forma. Fíjense, la presión parcial del solvente en la solución es igual a la fracción molar del disolvente o solvente por la presión parcial del solvente puro. Yo puedo decir que mi solvente puro, en este caso, siempre va a ser agua, porque estamos hablando de soluciones que están preparadas todas en solución acuosa, ¿verdad? Y aquí nos dice qué representa cada una de estas fórmulas. Dice que P1 es la presión de vapor del disolvente en la solución, P elevado a la 0 sub 1 es la presión de vapor del solvente puro, y XD, que también se puede representar como X1, de cualquiera de las dos formas es válido, es igual a la fracción molar del disolvente en la solución. Se recuerdan que en la clase anterior recordamos cómo calculamos la fracción molar, porque en estos ejercicios necesitamos calcular fracciones molares para poder llevar a cabo los cálculos. Bueno, ustedes saben que la suma total de las fracciones molares debe ser igual a 1, porque eso lo aprendimos en la química general 1. O sea que si hay dos componentes, la fracción molar de 1 más la fracción molar del componente 2 debe ser igual a 1. Si yo represento como X1 la fracción molar del solvente, yo puedo decir que si despejo, para calcularla sería 1 menos la fracción molar del soluto. Porque ustedes saben que X1 más X2 sería igual a 1. Este es un simple despeje, un reordenamiento de esa ecuación, donde dice X2 es la fracción molar del soluto. Entonces vamos a aprendernos, X1 va a representar la fracción molar del disolvente y X2 representa la fracción molar del soluto. Y ya saben, la suma de las fracciones molares es igual a 1. De ahí sale este despeje. Entonces yo puedo, esta expresión, que es la que viene dada por la ley de Raoult, yo la puedo reacomodar sustituyendo, en lugar de X1, poner la igualdad, que sería 1 menos X2, que es lo que hicimos acá. Vean que simplemente sustituimos. Y después ustedes pueden aplicar, hacer las operaciones matemáticas correspondientes para encontrar esta otra expresión matemática. Y como a mí lo que me interesa encontrar es el delta de presión, o sea, qué tanto es el valor que disminuyó esa presión. ¿Cómo la voy a encontrar? Restándole a la presión del solvente puro menos la presión del solvente en la solución o la presión de vapor de la solución. Esta parte de acá, digamos, esta resta me representa el cambio en la presión, por eso es el delta de P. ¿Y a qué va a ser igual? A la fracción molar del soluto por la presión del líquido puro. Si ustedes ven esta expresión matemática, como ya han visto bastante en matemática, podemos decir que el cambio en la presión de vapor, o sea, el delta de presión de vapor, que en este caso es la disminución de la presión de vapor, es directamente proporcional a la fracción molar del soluto. Y es lo que dicen las propiedades coligativas, porque las propiedades coligativas, según la definición, dependen únicamente de la cantidad de soluto y no de la naturaleza de este. A mayor fracción molar del soluto, mayor es el cambio en la presión de vapor. Por eso es que una relación directa, directamente proporcional, porque están cambiando en base a cómo varía la concentración del soluto en la solución. Ojo, otra vez recordar que vamos a hablar siempre de solutos que tienen la característica de ser no electrolitos, no volátiles. Vaya, esta parte de acá es matemática, ¿verdad? Así que esto, yo espero que sin mayor problema ustedes puedan encontrar esta otra expresión. Entonces nosotros en este tipo de ejercicios vamos a tener dos expresiones matemáticas. La primera, que es esta que está acá arriba, con la cual podemos encontrar la presión de vapor del solvente en la solución. Y esta otra, que es la que encontramos despejando y sustituyendo, en la cual encontramos la disminución o el descenso en la presión de vapor. Cualquiera de las dos fórmulas hay que fijarnos bien según el ejercicio qué es lo que tenemos que calcular. Y lo otro que ustedes deben de saber es que si ustedes conocen una fracción molar, ya sea la del solvente o la del soluto,
La otra la pueden encontrar restándole a 1 ese valor, porque nuevamente la suma de las fracciones molares es igual a 1. Fíjense que acá estamos hablando de soluciones binarias, donde hay un soluto y un solvente, pero pueden haber soluciones ternarias, cuaternarias y etcétera. O sea, pueden haber ahí, dependiendo de la cantidad de solutos que hayan, va a ir cambiando toda esa parte. Yo quiero que se aprendan esta expresión matemática y esta otra que está acá abajo, porque son las que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Fíjense, ¿cómo se ve gráficamente esta variación? Lo que yo tengo representado acá, esta gráfica, es el punto triple del agua. La van a ver en físico-farmacia con mucho más detenimiento. Y este punto que está acá, justo del medio, donde está el puntero ahora, se conoce como el punto triple del agua. El punto triple del agua es el punto en el cual el estado sólido, líquido y gaseoso se encuentran en equilibrios físico-dinámicos. O sea, coexisten los tres estados. Por eso se llama punto triple. Si en algún momento no me entienden algo o no me lo escuchan, por favor me lo aclaran. Vale. Entonces veamos la gráfica negra primero. Vean la gráfica negra. Yo tengo graficado la presión de vapor del solvente versus la temperatura. Vean que conforme va cambiando la temperatura, la presión de vapor va aumentando, porque ya dijimos que la presión de vapor depende de la temperatura. Llega al punto triple y luego sigue la misma tendencia, va aumentando conforme aumenta la temperatura. En el caso de que este gráfico, estamos hablando de prácticamente del agua pura o del solvente puro, digamos, llegamos a la presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio, a una temperatura dada. Si este fuera el gráfico del agua, aquí serían 100 grados Celsius. ¿Qué sucede cuando yo agrego el soluto? Cuando yo agrego el soluto, lo que voy a obtener al graficar es este otro gráfico que está acá en línea roja. Siempre vean cómo cambia de lugar el punto triple. Acá el punto triple estaba dado a una temperatura y ahora, cuando tiene el soluto, ese punto triple se ha desplazado hacia la izquierda, o sea que ha disminuido la temperatura. A una menor temperatura se alcanza ese punto triple. Pero lo que a mí me interesa ver es esta parte donde me dice la solución y vean lo que sucede. Si yo a la misma temperatura en la que el solvente puro alcanzaba la presión atmosférica, ahora yo tiro una línea recta, me doy cuenta que intercepta al gráfico de la solución en este punto. Si en este punto yo arrojo otra línea recta, voy a ver que aquí hay una diferencia en la presión. Digamos que esto está a 100 grados Celsius porque es el agua. El agua pura a 100 grados Celsius tiene 760 milímetros de mercurio de presión de vapor. Pero si yo a esa agua pura le agrego una cantidad de soluto, a 100 grados Celsius no va a tener 760 milímetros de mercurio, tiene menos. Entonces este es el fenómeno, o este campo que está acá, es la disminución de la presión de vapor. ¿Por qué? Porque ese valor de presión ahora es mucho menor en la solución que en el líquido puro. Por eso es que es un delta de presión que es, en este caso, una disminución. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? No sé quién es. ¿Quién cree que lo pueden silenciar para que no interfiera con los demás? Bien. ¿Preguntas con este gráfico? Fíjense, si en un ejercicio les pidiera represente gráficamente el descenso de la presión de vapor, ustedes tendrían que hacer un gráfico como este, similar a este, ¿no? Donde tienen el agua pura o el solvente puro, con este gráfico, y el de la solución, que es este otro gráfico, y representar que a la misma temperatura, el solvente puro tiene una mayor presión de vapor que la solución. Y eso es válido para cualquier temperatura. Aquí estamos diciendo que son 100 grados. Si aquí, por ejemplo, fueran 50, si yo tiro una línea recta, me doy cuenta nuevamente que intercepta a la solución en una menor presión que al solvente puro. Por eso es que la propiedad coligativa es disminución de la presión de vapor. ¿Dudas? Voy a revisar el chat para ver si han escrito algo.
Va, ¿quieren que les explique el gráfico de nuevo? Va, perfecto. Ahora vamos. Quiero ver si no había una pregunta antes. Ah, sí, aquí lo que dice José es cierto. Tienen que abrir el micrófono para que los escuche, porque si no, no los escucho. Va, vamos otra vez con el gráfico. Bien. Va, les decía que este gráfico representa el punto triple del agua, que es el punto en el cual coexisten los tres estados del agua en un equilibrio físico-dinámico, el estado sólido, líquido y el gaseoso. Y lo que a nosotros nos interesa de este gráfico es ver cómo el solvente puro presenta un tipo de gráfico, que sería este que está en color negro, mientras que la solución presenta uno diferente, que sería este que está en rojo. Si ustedes ven, el punto triple ha sufrido un desplazamiento hacia la izquierda, o sea, hacia menores temperaturas, si lo queremos ver así. ¿Qué es lo que sucede? Si asumimos que este gráfico corresponde al agua pura, este punto en el cual, o esta temperatura en la cual la presión de vapor es 760 milímetros de mercurio, debería ser 100 grados Celsius, porque es la temperatura de ebullición del agua. Cuando la temperatura de ebullición, cuando la presión de vapor del agua iguala a la presión atmosférica, ese valor se conoce como temperatura de ebullición o punto de ebullición, que sería el que está representado en este gráfico. ¿Qué sucede? Si yo le agrego a una cantidad fija de agua una cantidad de soluto y vuelvo a graficar, voy a obtener este gráfico que está en color rojo. Y ahora, si yo a la misma temperatura trazo una línea recta, me voy a dar cuenta que el gráfico intercepta a la solución a una menor presión de vapor que al líquido puro. ¿Por qué? Por las explicaciones anteriores que ya dimos, ¿verdad? Que hay nuevas interacciones, que porque el soluto se coloca, puede estar obstruyendo que el solvente salga de la solución, o sea, que pase de líquido a gaseoso, entonces todo eso disminuye la presión de vapor. ¿Qué es lo que vemos acá? Que a la misma temperatura, el solvente puro tiene mayor presión de vapor que la solución. Y les decía que eso se cumple a cualquier valor de temperatura. Yo quiero agarrar la temperatura que esté acá, no me importa el valor que sea, digamos que es 50 grados Celsius. Si yo tiro una línea recta, vean, antes de interceptar la gráfica del solvente puro, intercepto la de la solución. Entonces, la presión de vapor de la solución siempre va a ser menor que la del solvente puro. Y eso es justo la propiedad coligativa, porque la propiedad coligativa me dice a mí descenso de la presión de vapor. Porque a la misma temperatura el solvente puro presenta mayor presión de vapor que la solución a la misma temperatura. Si la temperatura cambia, por supuesto, la variación es diferente. Y este espacio que está acá, o sea, esta diferencia de presiones es el delta de presión o el descenso en la presión de vapor. Voy al chat por las dudas. ¿Preguntas? Vaya, ese grafiquito lo van a encontrar bien explicado en los libros que se les dejaron en el aula virtual, se les dejó una carpeta de bibliografía. Ahí explican en 2 o 3 de esos libros ese gráfico también, por si tienen dudas. Bueno, vamos a continuar. Bien. Bueno, ahora lo que sigue es la resolución de ejercicios. Por eso les decía yo que el día de ayer les había dejado ahí un archivo de Word que quería que lo descargaran porque vamos a resolver ejercicios. Bien, para resolver los ejercicios, yo me tengo que desplazar hacia la pizarra, así que probablemente me escuchen menos, pero me van a escuchar siempre. Así que me voy a salir de la presentación y vamos a ir a la pizarra para resolver los ejercicios. Todos tienen que tener su cuaderno, su calculadora, lápiz, borrador para poder hacer estos ejercicios. Cuando puedan, confírmenme si ven la pizarra también. Sí, Will, se ve bien. Bien. ¿Me escuchan así?
Porque aquí hay un poco de ruido. Sí, se escucha, se escucha. Sí, se oye bien. Vale, fíjense, para hacer estos ejercicios vamos a tener en cuenta las dos ecuaciones que ya nos aprendimos de la ley de Rolle, porque con esas ecuaciones son las que vamos a resolver este tipo de ejercicios. La primera me dice que la presión de vapor del solvente en la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Esa es la primera expresión. Y la segunda me dice que el delta de presión o la disminución en la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, con esas dos ecuaciones vamos a resolver este tipo de ejercicios. Bueno, voy a hacer el número 1 ahora y ustedes me van preguntando si tienen alguna duda. En el primero me dice, calcular la presión de vapor y la disminución de la presión de vapor de una solución que se preparó disolviendo 4.25 gramos de sacarosa, me dan la masa molar de la sacarosa en 70.1 gramos de agua. Y me dice que la presión de vapor del agua pura a 35 grados Celsius es de 42.2 milímetros de mercurio. Si no me dieran ese valor de presión de vapor, lo que yo tengo que hacer es simplemente ir a un libro y en una tabla buscar a esa temperatura cuánto es la presión de vapor. Entonces vamos a sacar los datos. Lo que me está preguntando el ejercicio es la presión de vapor del solvente en la solución. Y también me está preguntando el delta de presión, o sea, la disminución de la presión de vapor. Y me dice que yo tengo 4.25 gramos de sacarosa. Me dice que la masa molar de la sacarosa es 342.3. También me dice que tengo 70.1 gramos de agua. La masa molar del agua no se la damos porque ustedes ya se la saben a estas alturas. Y me aclara que la presión de vapor del líquido puro o del solvente puro a 35 grados es de 42.2. Bien. Bien. Con esos datos vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué ecuaciones son las que yo necesito para aplicar, para poder encontrar la presión de vapor del líquido puro, o sea, para poder encontrar este dato. ¿Yo qué necesito conocer? Necesito conocer la fracción molar del disolvente. Y para encontrar este otro valor, necesito conocer la fracción molar del soluto. Así que el primer paso para poder resolver este ejercicio es encontrar ambas fracciones molares. Ustedes se recordarán que la fracción molar, por ejemplo, hablamos de la fracción molar del disolvente, sería igual por fórmula a los moles del disolvente entre los moles totales. ¿Y a qué es igual los moles totales? En este caso, como solo es una solución binaria, es decir, es un soluto y un solvente, serían los moles del solvente más los moles del soluto. Esa sería la forma de encontrar los moles totales. Entonces, como yo no tengo moles, porque el ejercicio a mí que me da gramos, entonces el primer paso es encontrar el número de moles. Entonces, por ejemplo, los moles del solvente, que en este caso agua, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo 70.1 gramos de agua. Y la masa molar del agua es 18 gramos mol. Ustedes ya se la tienen que saber.
Hagan esa operación matemática y díganme cuánto les da el resultado. Activen el micrófono porque si no, no lo voy a escuchar. ¿Cuánto les dio ese resultado? 3.89. 3.690 gramos Bien. sobre mol. Vamos a trabajar con 4 decimales para que tengamos resultados más exactos. Sería 3.8944, creo, ¿verdad? 3.89. ¿Sí? 3.894. Sí, bueno, está bien. 3.894 y después de eso sigue un 4. Eso sería mol. Sí. Bien. Ahora encontremos los moles del soluto, que sería N2. ¿A qué va a ser igual los moles del soluto? A la masa del soluto, que en este caso son 4.25 gramos, entre la masa molar, que en este caso es 342.3 gramos mol. ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto les dio? 0.012 mol. Ah, y después del 2 sigue un 4, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar con 4 decimales, no se lo olvide. 0.0124. Mol. Bien. Ya tengo los moles del disolvente y los moles del soluto. Entonces puedo sacar los moles totales. ¿Cuántos serían los moles totales? ¿Cuánto es la suma de eso? 3.8944 más 0.0124. 3.9064. 9068, creo yo, ¿no? Revisen, por favor. 3.9064. A mí me da 68. 3.68. Ah, ya ven. Hay que tener cuidado con las calculadoras porque nos traicionan ahí y a la hora del examen les va a pasar ahí que les sale mal. Todos verifiquen. 3.9068 fue lo que me dio a mí. 64. A mí me da 68. 68, ¿no? 3.9068. 3.9064. Sí, da 3.9068. Sí, 3.9068. Esa es la respuesta correcta. Bien. 3. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Voy a mover la pizarra un poco para poder seguir. Voy a dejar acá. Bien. ¿Qué sigue ahora? Ya tengo los números de moles de cada uno de los del soluto y del solvente. Ahora tengo que encontrar fracciones molares. Vamos a encontrar la fracción molar de 1 y la fracción molar de 2. La fracción molar de 1, ¿a qué va a ser igual? A los moles de 1 entre los moles totales. Y eso sería igual a, dijimos que los moles de 1 eran 3.8944. Y los moles totales son 3.9068. 1. ¿Cuánto nos da ese resultado? 4 decimales. Recuerden que vamos a utilizar 4 decimales. 0.9968. Bien. ¿Unidades? Mol. ¿Quién más? Eso dimensional. No tiene unidades, es adimensional. Muy bien, la fracción molar es adimensional, no tiene unidades. 0.9968.
Vamos a hacer lo mismo con la fracción molar de 2. Eso va a ser igual a los moles de 2 entre los moles totales. Es decir, 0.0124 mol entre 3.9068. ¿Cuánto nos dio eso? 0.0031. Y después del 1, ¿qué sigue? Ya te digo, espérame. Porque hay que ver si hay que aproximar. 7. Ah, pues hay que aproximar. Ah, sí, un 7. Entonces sería 32. Porque el que sigue es mayor que 5. Entonces Sí. sería 0.0030. 32. Bien. Bueno, ya tenemos las fracciones molares tanto del disolvente como del soluto. Ahora, ¿qué sigue? Ahora yo tengo que aplicar las fórmulas que escribí al inicio, que son estas dos que están acá. Vamos ahora a esa parte ya. Y en dado caso, el 0.032 no se podría dejar como 3.2. Vos lo puedes dejar en exponencial si querés, pero ahí media vez no hay restricciones, porque por ejemplo en el aula virtual poner exponencial es más difícil que poner número arábigo normal, digamos. Así que ahí le dan las indicaciones, en un examen se les van a dar las indicaciones de cómo quieren que se represente. Ah, va, perfecto. Gracias, gracias. Bien, ahora vamos a encontrar los resultados. Lo primero, la presión de vapor del solvente en la solución. Dijimos que eso era por fórmula, la fracción molar del solvente por la presión de vapor del líquido puro. ¿Me habló alguien? No, bueno, entonces la presión de vapor del disolvente va a ser igual a la fracción molar del solvente, que dijimos que era pero que arribita, 0.9968 por la presión de vapor del solvente puro, que a 35 grados la presión de vapor del solvente puro, según los datos que me da el ejercicio, es de 42.2. milímetros de mercurio. ¿Cuánto da este resultado? Siempre con, esto lo vamos a dejar con 2 decimales, para que se vea bien la diferencia. 42.06 milímetros de Bien. mercurio. 42.06 milímetros de mercurio. Y ya tenemos el primer resultado. Ahora vamos a encontrar el delta de la presión de vapor. Vale, para encontrar el delta de la presión de vapor hay dos formas. Una es aplicar la ecuación que escribimos anteriormente y la otra es, como ustedes ya conocen, la presión de vapor del solvente, se la pueden restar a la del líquido puro, digamos, y ahí sale la presión de vapor. Pero yo voy a ocupar la fórmula para que quede representado de esa forma. Pero ustedes pueden ocupar el otro método que es simplemente una resta. Entonces, el delta de la presión, que ya sabemos que es una disminución, es igual a la fracción molar por fórmula del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, el delta de presión es igual a la fracción molar del soluto, que sería 0.0032 por la del solvente puro, que es 42.2. ¿Cuánto nos da ese valor? 0.13. 0. 13. 13. ¿Qué sigue después del 3?
Un 5, pero le sigue un 0, así que no. Creo que no se Vale, aproxima. vamos a dejar entonces 0.3. Milímetros de mercurio. Ese sería el delta de presión. Y ya tenemos las dos respuestas, digamos, que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. El delta de presión y la presión del solvente en la solución. Bien, ese es todo el ejercicio. Vean ustedes que una vez tienen las fórmulas, es de analizar qué es lo que tengo que encontrar y sustituir y encontrar el valor directamente. ¿Tienen alguna pregunta? Me voy a ir al chat para ver si ha escrito algo ahí. Will, Por 5, por 3, por Will. me da. Mira, ¿verdad Dígame. que dijiste que si me dan solo la temperatura, tengo que ir a una tabla y buscar cuál es la presión? O al revés. Ajá, si el ejercicio no te da el dato de la presión de vapor, te tiene que dar la temperatura. Vos te vas a las tablitas que les puse en la clase o a las que les subieron en el día, a esa temperatura, cuál es la presión de vapor. Y ese dato utilizar. Ah, va. Y si en un parcial no me lo dan. No, en un parcial te lo van a dar. Ah, va, No, vale, vale. Si no te lo dan, te van a decir que tienes que tener la tabla a la mano. ¿Va? Ah, ok. Chivo, Dice Stephanie que el último no era 0.014. Bueno, Stephanie, ahí lo que pasa es que da 0.135 y después sigue un 0, dice Pau. No sé cómo les habrá dado a ustedes. Pero bueno, ahí el último no se aproximó, pero podríamos haber puesto 0.14 también, que no hay mucha diferencia. Pero según las reglas de aproximación que enseñan en física, si le sigue un 0, no se aproxima. Sí, es que es así, por eso. Por eso es que no se aproximó, ¿verdad? Por eso es que 0.13. Vale. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿No? Bueno, ahora, como yo sé que ustedes ya entendieron y está todo bien, está todo claro, van a ser ustedes el número 2. Bueno, el número 2 es un poquito trabajoso, ¿verdad? Pero yo confío en que ustedes lo van a poder hacer. Vale, como son las 9:40, tienen 5 minutos para hacerlo y después vemos si está bien o no, y si no, lo vamos a abordar mañana nuevamente, ¿va? Yo lo que voy a hacer con los ejercicios, porque si ustedes se fijan, son 5 ejercicios, no sé si vamos a alcanzar en toda la clase a hacerlos. Les voy a hacer un video de la resolución de los restantes ejercicios, se los subo al aula y así mañana empezamos el siguiente tema, porque si no, no vamos a lograr terminar. Pero por ahora, para lo que resta de la clase, yo quiero que se pongan a resolver el ejercicio número 2. Háganlo así como lo hice yo, saquen los datos, escriban las fórmulas y después fíjense qué les dan y qué tienen que encontrar para encontrar al final el resultado que les piden. Bueno, los dejo trabajar 5 minutos y espero sus comentarios.
Muy bien ahí a Saúl, que le aclaró a Alison. No vayan a decir que son 1.25 metros, ¿verdad? Molal, porque es de molalidad. Alguien que tenga ya el número de moles del solvente, ¿cuánto les dio? Si la tienen ya por ahí. Los moles del solvente y los moles del soluto, díganme si ya los encontraron. Bueno, chicos, quedan 3 minutos nada más de la clase para terminar justo a las 9:50. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Díganme ahorita, por lo menos discutimos si tienen alguna duda para resolverlo. Y yo esta tarde les grabo el video de la resolución de los restantes ejercicios y se los dejo en el aula virtual, ahí en la grilla de la unidad 1, para que ustedes después entren y lo verifiquen nada más. No, Hugo, es muy grande ese delta, ¿eh? No puede ser tan grande. ¿Dudas? ¿Cómo lo empezaron? Fíjense, yo cómo lo haría, por lo menos así de palabrita. Después yo les hago el video igual. Lo primero que yo haría es interpretar qué significa que la solución sea 1.25 molar. ¿Qué significa eso? No, Daniela, no es necesario que la pase a milímetros de mercurio porque el ejercicio no le está diciendo en qué unidades dejarlo, así que no es necesario. Si el ejercicio le dice una unidad específica, entonces ahí sí. Hugo dice que 1.25 moles en 1 kilogramo de ¿qué? De agua, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, fíjense, ustedes tienen ya 1.25 moles en 1000 gramos de agua. Ya tienen los moles del soluto.
¿Qué es lo que le falta encontrar? Los moles del solvente. ¿Cómo van a encontrar los moles del solvente? Si ustedes saben que tienen 1000 gramos de agua y el agua es el solvente, hay que pasar esos gramos a moles. Y ahí van a tener ya los moles del soluto y los moles del solvente. ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar los moles del solvente? Lo vamos a trabajar con 2. ¿Por qué con 2? Porque los moles del soluto están dados también con 2 decimales. Entonces, ¿cuánto les daría ahí dividir 1000 entre 18? 55.56. Esos serían los moles del solvente o los moles del agua. Entonces, ahora sí ya tenemos los moles del soluto y los moles del solvente. Y como me está pidiendo el ejercicio encontrar el delta de presión, según la fórmula del delta de presión, yo necesito la fracción molar del soluto, nada más. No necesito la del solvente, solo la del soluto. Entonces, como ya tienen todos los moles, encuentran la fracción molar del soluto y después es sustituir en la fórmula. Y ahí les va a dar el resultado. ¿Cuánto les dio la fracción molar del soluto? Si alguien ya lo hizo. Quedaría 1.25 dividido 1.25 más 55.56. Con 4 decimales. Las fracciones molares las vamos a trabajar con 4 decimales. A mí me da 0.0220. Bien. Esa es la fracción molar del soluto. Entonces ahora, fácil, solamente ir a introducir ese valor en la fórmula. Entonces quedaría que el delta de P es igual a 0.0220 por la presión de vapor que me daba el ejercicio, que creo que me decía que era 23,8, si no me equivoco. Entonces ahí vamos a dejar también con 2 decimales la respuesta y eso es 0.52 torr. Y esa sería la respuesta. Vale. Misión para la clase de mañana, aunque yo les voy a hacer el video, la misión de ustedes es intentar resolver del 3 al 5. ¿Eh? En lo que resta de la mañana, si no tienen otras clases o si tienen otras horas cuando tengan un espacio libre, intenten resolver los ejercicios del 3 al 5. Igual, yo les voy a hacer un video y les voy a dar la resolución de esos ejercicios. Y mañana empezamos a ver la otra propiedad coligativa. Este es como quedó todo el ejercicio, por si lo quieren ver completito. Imagino yo que lo fueron copiando igual, pero para que les quede ahí una grabación.